puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Hoy los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy, Señor, y sopla desde el norte y trae tu soplo. Avívanos, avívanos, y sopla desde el norte, trae tu aliento, vivifícanos. Sopla hoy, y sopla hoy desde el norte, tu soplo, y trae tu soplo, y avívanos, y sopla hoy desde el norte, y trae tu aliento, vivifícanos, y sopla hoy desde el norte, y trae tu soplo, avívanos, y sopla hoy desde el norte, trae tu aliento, vivifícame, Señor. Dile, sopla tu aliento sobre mí. Ese aliento da vida. La palabra dice que cuando Él creó, sopló vida en el hombre. Cuando Él sopló, porque hubo vida en el hombre. Y a veces nosotros morimos espiritualmente. Dígale, Señor, sopla en mi vida. Sopla en mi, Padre de la gloria, ese aliento de vida. Por eso dice la palabra que el profeta le habló, dice en el valle de los huesos secos, había gente que estaba muerta, pero cuando la palabra vino, ellos se levantaron. Por lo tanto, dile, Señor, levántame. Y mi fe, tu gracia, tú me ensanchas con poder, con vientos desde el cielo. Me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder, y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder, y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder, y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla hoy desde el norte, y trae tu soplo, avívanos, y sopla hoy desde el norte, y trae tu aliento, vivifica tú. Gloria al Señor, amén. Cada día, bueno, esta semana hemos estado hablando algo sobre el fuego del Espíritu Santo, amén. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo pone algo en nosotros que se llama hielo. Y cuando uno está frío espiritualmente, es difícil adorar, predicar, amén, hablar, escuchar del Señor. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, amén, dice que es como fuego. Les he estado esta semana hablando de ese fuego del Espíritu Santo. Y ese fuego es el que enciende nuestros corazones.
Ese fuego es el que enciende la llama, la pasión. Por eso le llaman, cuando hay una pareja, dicen el fuego ¿de qué? Del amor, ¿cierto? Porque cuando hay hielo, dice que hay como pingüinos en la cama, ¿cierto? No hay fuego, no hay pasión, no hay llama. Porque a veces nosotros espiritualmente nos ponemos helados, congelados, peor que un iceberg. Pero que Dios nos ayude, ¿cierto? Por eso siempre cuando usted se sienta así, que como que no le dan ganas de orar, como que no le dan ganas de moverse o no sé, algo pueda pasar en su vida, lo primero que debe hacer es decirle: Espíritu Santo, me siento de esa manera, necesito que tu fuego me avive. Cuando descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés, según el libro de los Hechos, dice la palabra del Señor que se encendió, pero ellos tenían o estaban haciendo algo, orando, y no cesaban de orar. Entre más y más oraban, intensificaban su oración, que tanto fue que provocaron ese día un milagro. Dice que todo se estremeció. Dice que apareció una llama, vuelvo y les digo, un símbolo, una llama de fuego sobre ellos. ¿Y qué pasó? El milagro, ¿cuál fue? Empezaron a hablar en lenguas, amén. Y muchos fueron empoderados por el Espíritu de Dios, y al ser empoderados empezaron a ejercer el ministerio del cual Dios les había llamado, amén. Mis hermanos, nosotros muchas veces nos enfrentamos en situaciones donde nuestra mirada, según la posición en la que nos encontremos, decimos que las cosas son imposibles, dolorosas y sin salida. Y nuestra perspectiva humana es limitada, ¿cierto? Nosotros somos limitados. Dios es ilimitado. Pero cuando vemos lo que está enfrente de nosotros, a veces no entendemos el porqué de las cosas. ¿Por qué nos pasan ciertas situaciones? Porque nos pasan, bueno, decimos, a veces hay un libro que dice: ¿por qué le pasan cosas terribles o cosas malas a la gente buena? ¿Sí? Y no entendemos por qué eso no sucede. Pero quiero que usted entienda en esta mañana que a veces detrás de lo que nos sucede hay un propósito divino que puede afianzar nuestra fe, amén. El tema en esta mañana es perspectiva divina, amén. Dígalo conmigo, 1, 2 y 3. Perspectiva divina. Y en la perspectiva divina, ¿qué es? Es cuando comenzamos a ver con los ojos de la fe. Cuando empezamos a confiar en Dios y creemos que nada se escapa del control del Señor, amén. Ver desde lo alto como Dios ve nos da paz. Si nosotros nos ponemos a mirar como Dios quiere que veamos, vamos a sentir paz en medio de la tormenta. Esto le pasó a un adorador. Estaba pasando un momento difícil. Su padre estaba bastante enfermo. Hay enfermedades que los llevan a muerte. Y él estaba bastante angustiado. Y lo único que pudo cantar fue: puede tener paz en medio de la tormenta. Porque empezó a mirar como Dios quería que él viera. Y él entendió el propósito que Dios tenía para su vida. Por lo tanto, si Dios nos da paz en medio del caos, esto nos posiciona para nosotros poder vivir en victoria. Ser cristiano no quiere decir que siempre vamos a ganar, ¿cierto? Van a haber batallas en las cuales vamos a perder, pero no la guerra. Amén. Porque por la palabra de Dios dice: no es con espada, no es con ejército, ¿es con quién? Con el Santo Espíritu de Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado: el vaso está medio lleno o medio vacío. Si pueden notar aquí esta botella, bueno, acá tiene la marca, ¿no? Está medio llena o medio vacía. Unos dicen medio llena y otros dicen medio vacía. A veces nosotros medio abrimos la puerta, ¿cierto? Y podemos decir que está medio cerrada o medio abierta. La respuesta es: todo depende del ángulo del que usted vea las cosas, amén. Aquí habían dos hombres peleando y ninguno se ponía de acuerdo, pero resulta que los dos tenían la razón, porque según la perspectiva o el ángulo en que yo vea las cosas, digo cómo son las cosas, amén.
por lo menos este que está de este lado ve que está viendo un 9. Él está viendo un 9. Y el que está viendo, y los dos tienen razón, según la perspectiva, ¿verdad? Así pasa en nuestra vida. Todo, o vamos a tener la victoria según la perspectiva o el punto o el ángulo del cual estemos viendo las cosas. De ti depende que provoques un milagro en tu vida. Amén. Ustedes recuerdan cuando hubo la cuarentena, muchos dijeron: este es un fracaso, este es el acabose, aquí termina todo, me va a ir mal. Pero otros dijeron: este es el tiempo en que voy a crecer, este es el tiempo en que voy a triunfar. Entonces vemos que en la cuarentena a unos les iba mal y a otros les fue bien según su perspectiva o el ángulo en que empezaron a mirar las cosas. Porque dependiendo de lo que yo esté viendo, determinaré si voy a estar en derrota o voy a estar en victoria. Acá hay una frase que quiero que leamos juntos. Bueno, no se ve lo que alcanzan a ver. Amén. 1, 2 y 3. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de ¿quién? Más altos que ¿qué? Que los nuestros. Lo que para nosotros es ¿qué? Un desierto, para Él es el camino hacia la promesa. Amén. Lo que para nosotros a veces es como algo difícil, una situación en la cual nosotros no encontramos respuesta. Señor, ¿por qué me pasa esto? Resulta que hay algo detrás de eso, porque va a haber un camino hacia la promesa del Señor, hacia donde Dios nos quiere llevar a todos. Amén. Así que, mis hermanos, depende de cómo veas, o si estás viéndola desde la perspectiva divina, vas a tener la victoria. Amén. La palabra de Dios dice así en el libro de Daniel, capítulo 6, vamos a leerlo del 1 al 5 todos juntos, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Hermano, todos juntos, amén. Estoy otra vez sola. 1, 2 y 3. Otra vez nuevamente. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino, ¿cuántos sátrapas? Que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, ¿cuántos gobernadores? De los cuales, ¿quién era uno? A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Leamos el 3 más fuerte, 1, 2 y 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Cuando usted entra en la historia de este profeta Daniel, se da cuenta que estaban en cautividad. Los hijos de Dios estaban siendo cautivos. Daniel pudo decir: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esta crisis? ¿Por qué soy esclavo si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué me suceden estas cosas? Como le dije al comienzo, ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Daniel era malo o era bueno? Pero porque era esclavo. Y me dice la palabra que estaban bajo el reinado o el mandato del rey Darío. Pero mire lo que pasa. Y quiero que analicemos algo importante. Amén. Dice la palabra del Señor que Daniel, que era esclavo, tenía un puesto importante junto a gobernadores. Daniel, un esclavo, ¿quién, usted cómo puede entender que un esclavo tenga grandes privilegios? Nada, ¿verdad? Y menos en ese tiempo, esa gente era muy cruel con los esclavos. Pero Daniel tenía algo, era la gracia divina del Señor. Y dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior. Ahora, mire lo que hace el Señor, lo pone superior, más importante, un escalón más alto que los sátrapas, los gobernadores. Usted sabe que aquí los gobernadores tienen un puesto importante, que no es fácil hablar con un gobernador.
y era superior, era mayor, dice la palabra del Señor. Pero la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué Daniel era superior a ellos? ¿Y sabe cuál es la respuesta? El versículo 3 dice, vamos a leer lo que pueden ver la parte azul, 1, 2 y 3. Porque había en él, ¿qué? Un espíritu superior. Pero ¿cómo hago para que este espíritu superior esté en mi vida? ¿Qué hizo Daniel? Y la Biblia me dice que Daniel era obediente, que era fiel al Señor, que era muy responsable con las cosas del Señor. Y cuando yo tengo estos tres ingredientes importantes en mi vida, automáticamente la gracia del Señor está sobre mí. Y cuando tengo la gracia del Señor, Dios pone esa gracia en mí. Y entonces el rey Darío la vio en Daniel y lo puso como o en un nivel más alto que los sátrapas y los gobernadores. Eso hace el Señor cuando somos obedientes a Él, cuando le servimos con fidelidad, con amor, con pasión. Amén. Pero también pasa algo, que cuando usted está en un lugar importante, se levantan enemigos habidos y por haber. Enemigos que empiezan a trabajar constantemente porque quieren ver su caída, y no solamente la caída, sino la muerte. La Biblia me dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y le quería robar a Daniel la bendición. Quería destruir todo lo que él tenía y lo quería matar. ¿Qué hizo el enemigo? Influenciar. Hablamos de las influencias demoníacas. Y estos sátrapas estaban tan influenciados por los demonios que empezaron a perseguir a Daniel para hacerle daño. Y lo perseguían constantemente porque Daniel era privilegiado. Daniel tenía un gran poder en ese reinado. Daniel no era cualquiera. Ya no lo veían como un esclavo, porque la perspectiva divina lo puso ¿dónde? En un lugar de privilegio. Porque él miró como Dios veía en él. Y por lo tanto, como él veía lo que Dios veía en él, él estuvo en el lugar donde Dios lo quería tener. Amén. Entonces, estos sátrapas estaban con mucha rabia, con mucho odio, porque tenían que darle cuentas a Daniel de todo lo que hacían. Pero Daniel era un hombre de oración, de fe, que creía en el Señor, que amaba a Dios a pesar de todas las cosas. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo defendió de sus enemigos y de la muerte. Dice la palabra del Señor que llegó el momento en que Satanás encontró el método eficaz para poder ejecutar a Daniel. Y como ya los sátrapas estaban influenciados por los demonios, hicieron y tenían no solamente influencia, sino una obsesión también por Daniel. Lo empezaron a perseguir. ¿Y qué hicieron? Le dio como esa astucia o esa sevicia a los sátrapas para que pudieran redactar un edicto. Y fueron con palabras muy seductoras ante el rey Darío para que él se creciera más. Rey, es que tú debes ser adorado. Empezaron a elogiarlo. Rey, es que usted se merece esto. Y después aquí no le gusta que lo engrandezcan, ¿cierto? Y más a él. Y le hicieron firmar un edicto que no podía ser abrogado o revocado. O sea que no se podía invalidar, cancelar o suprimir. O sea, el rey no podía suprimir, cancelar o decir no, estuvo para atrás, no va a hacer. No, él tenía que hacerlo. Y cuando firma ese edicto, dice la palabra del Señor que se empoderó, como quien dice, Satanás de estos sátrapas, así que la persecución fue más de frente. Cuando Daniel se da cuenta de este edicto, inmediatamente supo que su vida corría grandes problemas. La pregunta es, ¿cuál era la mirada de Daniel en ese momento?
¿Cuál era su perspectiva? ¿Cómo estaba mirando? ¿Con los ojos de la fe o con los ojos de nuestra humanidad? O sea que Daniel veía que el vaso estaba ¿qué? Medio lleno, medio vacío. Bueno, se nos adelantó ahí. Gloria al Señor. Veía la puerta medio abierta o medio cerrada. O veía su victoria o veía su muerte. ¿Cómo creen que estaba viendo Daniel? Como les dije al principio, en medio de la cuarentena, unos vieron su derrota. Apenas cerraron todo, la gente empezó a ver derrota, crisis, muerte. Aquí se acaba todo y ahí se acabó todo. Muchos quedaron en quiebra total. Pero otros vieron oportunidades. Y Daniel, ¿qué vio Daniel? Daniel vio oportunidades. Daniel vio oportunidades. ¿Qué es lo que quiere que Dios veas? Dios quiere que tú veas oportunidades en tu vida. ¿Y qué hizo entonces? Mire, cuando uno está lleno del Espíritu, cuando uno está en oración, por eso nosotros le decimos, hermanos, tenemos oraciones de lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Y hay unas guerreras excelentes en oración. Esas hermanas no cesan de orar. Constantes, son excelentes en la oración. Y hay una sala de oración, una cosa tremenda, que Dios ha hecho milagros ahí en medio de ese. El que no se conecta es porque no quiere, ¿verdad? Porque igual usted llega, pone el link, entra a la sala y lo pone en mute y usted puede seguir ahí, va orando con ellas, amén. Pero usted puede seguir ahí, ¿cierto? Por eso les digo que el que no se conecta es porque no ha querido. O porque no tiene internet, una de dos. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Y cuando nosotros oramos, siempre hay algo, una llama fuerte, que se llama fe. Y usted le pueden venir cualquiera que sea la situación y usted siempre va a decir, yo creo que Dios está conmigo. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel tuvo coraje ante el miedo. Estaba mi hija viendo una película del programa Nemo. Y me pregunta, mami, ¿por qué Nemo, o sea, el papá de Nemo, Marlin, se llama Marlin, se la pasa con miedo? Y el papá de Nemo tenía miedo. Y inclusive al mismo océano donde vivía. ¿Pero por qué se alborotó tanto este miedo? Porque le pasó algo terrible. Llegó un pez más grande, un depredador furioso, mató a su esposa, mató a sus hijos y solamente quedó uno, el cual él cuidó. Pero llegó un momento en que también perdió a Nemo. Lo único valioso que tenía también lo había perdido. Ahora, ¿qué va a hacer él? ¿Seguir llorando en medio de la crisis o ir a buscar a su hijo? Y él tuvo que enfrentar, porque dijo, voy a buscar a mi hijo. Y tuvo que enfrentar a lo que más le tenía miedo, era ese océano, atravesar ese océano. Hermano, el coraje no es ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Vamos a leer lo que dice Daniel, del 10 al 11, 1, 2 y 3. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa más fuerte y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces? ¿Y qué hacía? Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él sabía que los sátrapas trabajaban con sevicia, con crueldad excesiva. Pero él, dicen, oraba al Señor. Muchos hermanos, en medio de una situación difícil, en medio de una crisis, de un problema, de una enfermedad, lo primero que hacen es salir corriendo. Y esto me hace recordar a Pedro. Pedro, cuando, no el esposo de la hermana Leida, amén. Pedro, cuando estaba en medio de un problema, lo primero que hizo fue salir corriendo.
Y muchos hermanos son bíblicos en esa parte. Salen corriendo cuando viene el gigante, cuando viene el problema. Otros les pasa como Elías. Se esconden en una cueva. Elías también tuvo miedo. Elías también pasó una situación difícil. Y conociendo al Señor. Y bueno, Pedro veía al Señor y los milagros que Dios hacía. Pedro pues, literalmente estaba viendo el milagro del Señor. Lo que Dios estaba haciendo. Pedro lo palpó, pero huyó. Elías hablaba y sucedía lo que él decía. Que llueva fuego del cielo, caía fuego del cielo. Que se detuviera la lluvia, se detuvo la lluvia. Que vuelva la lluvia, volvió la lluvia. Pero ¿por qué se escondió? Porque tuvo miedo. Y cuando uno tiene miedo, se deja invadir del miedo, toma decisiones según su perspectiva. O se enfrenta al problema, huye o se esconde. Y desafortunadamente muchos a veces no miramos desde la perspectiva divina. Y Dios quiere que siempre miremos con los ojos de la fe. Ahora, ustedes recuerdan la historia de Nehemías, ¿cierto? De lo que estamos hablando, de los muros. Nehemías no tenía enemigos, no. Tenía grandes enemigos. No eran cualquiera. Eran gente que tenía mucha ayuda de gente importante que podían destruir a Israel en cuestión de nada. Pero ¿qué hizo Nehemías? Dijo, en medio de todo, bueno, aquí vamos a trabajar. Y aquí ninguno va a andar con miedo. Vamos a pelear, vamos a seguir adelante, pero no vamos a salir corriendo. Ninguno se va a esconder, le dijo a todo el pueblo. Ninguno se va a esconder. Entonces dijo, vamos a trabajar. Con una mano trabajas, con la otra sostiene la espada. Mira, hermano, se trajo la espada. Amén, gloria al Señor. Pero aquí todos luchamos. Amén. Aquí ninguno me va a salir con el cuento que tengo miedo. No, vamos a pelear. Y eso se llama coraje, eso se llama valor. Y coraje es seguir adelante aún en medio cuando no tenemos fuerzas, ánimo o tal vez la salud completa. Pero él se levantó y dijo, vamos a luchar, vamos a pelear. Tengo miedo, sí, me tiemblan las piernas, sí, pero no voy a retroceder. Y ninguno va a retroceder, vamos a seguir adelante. ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? Que no retrocedas. Que puedes estar tal vez como Elías. Que puedes estar tal vez como Pedro, pero levántate, dice el Señor. Tienes que luchar, tienes que seguir adelante. No te dejes invadir por el miedo. ¿Qué perspectiva tienes en este momento? Daniel no dejó la oración. Dice la palabra que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios. Y sabía que lo tenían en la mira. Cualquiera hubiera dicho, no, yo no voy a arriesgar mi vida. Yo voy a dejar de orar. Si me toca dejar de orar, pues dejo de orar. Pero yo no voy a dejar que me maten tontamente. Porque sabía que lo tenían vigilado, ¿cierto? Él hubiera dicho eso. Pero dígale que está a su lado. Él tuvo coraje. No sé si recuerdan la historia de Silencio Bruno. ¿Recuerdan? Silencio Bruno. De esa palabrita que sale en nuestra mente que nos dice, usted no puede, usted es un fracasado, usted no va a seguir adelante, usted va a desmayar. Y cuando usted se ve en esa historia, un chico le dice, bueno, hay una palabra, tú tienes miedo, pero yo quiero que tú te lances por aquí. Y no puedo hacerlo. No, esa palabra que sale en tu cabeza, tú le vas a decir, silencio Bruno. Y vas a callar esa voz. Vas a callar, le dice el niño al otro, vas a callar esa voz que sale en tu mente. A veces nuestro peor enemigo es esa voz que sale en nuestra mente, que nos dice, eres un fracasado, vas a estar en la quiebra, no vas a triunfar, vas a perder tu hogar, vas a perder tu negocio, vas a perder la vida, lo vas a perder todo. Esa voz está ahí constante. A otro le dice, antes que emprendas, ya estás perdido. Y él le dice, cuando esa voz venga y tengas miedo, tú le vas a decir, ¿cómo? Silencio Bruno. ¿Cómo le vas a decir? Pero como no se llama Bruno, usted póngale
el nombre que usted quiera, pero va a callar esa voz. Amén. Porque usted en esta mañana va a salir viendo según la perspectiva divina. Amén. Recuérdele a su mente que usted es un hijo de Dios. Amén. Recuérdele a su mente que Dios los llamó para grandes cosas, que somos embajadores del reino de Dios, que Dios nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Amén. Dice, he aquí os he dado poder y autoridad. Pero a veces no la tomamos. En medio de las tormentas de la vida es difícil olvidar quiénes somos. Pero la palabra nos recuerda con poder, según Romanos 8:14, que todos los que son guiados por ¿quién? Estos son ¿qué? Hijos de Dios. O sea que no somos cualquier cosa, que somos los hijos del Rey de Reyes, Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos, herederos juntamente con Cristo, y somos parte de la familia celestial. Como buen padre, Dios no nos abandona. Él nos dice, ¿qué nos dice? 1, 2 y 3. No temas, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré y te sustentaré. Y hemos visto la ayuda del Señor. Yo puedo decir con autoridad que Dios me ha ayudado. Que prácticamente a mí Dios me ha levantado más de 3 veces de los muertos. Porque prácticamente yo estaba para morir. El médico me iba matando en el quirófano. Fue algo terrible, fue un proceso bastante fuerte. Recuerdo que cuando estaba en la UCI, era tanto el dolor que a mí me aplicaban morfina para el dolor. Y en un momento que yo llamaba y nadie respondía. Y yo apriete y apriete ese botón porque el dolor era fuerte, era bastante agresivo conmigo. Y nadie respondía. Aparte de eso, usted sabe que en la UCI uno anda con cobija y con pañales. Y mi pañal estaba lleno. Se mojó mi cama, todo eso. Y yo llamaba y nadie venía. Yo lloraba. Yo le decía, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no hago cosas malas. Yo soy una pastora. Yo predico la palabra del Señor. ¿Por qué estoy viviendo estas cosas? Me duele, Señor. Yo le decía, me duele. Y escuché la voz del Señor y me dice, ¿te duele? Y yo le dije, sí, Señor, me duele. Me dijo, ¿recuerdas a mi hijo? ¿Al quien le dio una pastilla? ¿Al quien lo ayudó cuando iba camino a la cruz? Cuando lo golpearon, cuando lo escupían, le pegaban, cuando desgarraban su piel. ¿Quién le ayudó? Aquí nosotros nos duele algo y corre el médico, ¿cierto? Nos lleva la pastilla, los médicos nos da algo para aliviar el dolor. Tú tienes ese privilegio, pero ¿a quién lo hizo? Y yo simplemente callé y le dije, gracias, Señor. Entendí que a veces hay un propósito y que Dios me estaba enseñando algo. A veces Dios permite que nos pasen las cosas para enseñarnos algo. Necesitamos a veces pasar por Samaria, pasar por esos momentos difíciles para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida, para ver cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. Así que no importa cuán alto sea su valle, cuán oscuro sea su camino, recuerde que la mano de Dios está con nosotros, sustentándote, guardándote, protegiéndote. Tener la perspectiva de Dios o la perspectiva divina es recordar que no estamos solos, que nuestro valor está en Cristo Jesús y que Él nos llamó, y que por lo tanto debemos mirar con los ojos de la fe, confiando que si Él lo dijo, Él lo hará. Que si Dios te llamó, Dios te pondrá en ese lugar de privilegio, así como lo hizo con Daniel. Aférrate a esa verdad. Recuerda que tú eres un hijo, una hija de Dios. Levántate y sé una mujer o un hombre de fe. ¿Sabe qué hizo Daniel? Daniel no confió en sí mismo. Dice la palabra del Señor
que aunque él tenía un puesto importante, él no confió en que algún otro amigo que también fuera tal vez gobernador o algo le iba a ayudar. No, él no confió en ellos. Él solo confió en Dios. Él creyó en Dios. Dijo: Dios todo lo puede hacer, porque Dios es omnipotente, o sea, el todopoderoso. Mi fe está puesta en él. Dice la palabra que aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa su rey que la ley de Media y de Persia dice que ningún edicto u ordenanza puede ser abrogado o revocado. Dice que entonces el rey, porque el rey estimaba mucho a Daniel, porque la gracia del Señor estaba sobre Daniel, y el rey podía ver la gracia de Dios. Y llorando trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y miren lo que hace un incrédulo: creyó. Dijo: Daniel, en el rey en el que tú confías, él te ayude, porque yo no puedo hacerlo. Y ahí nos damos cuenta que nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. Amén. Ahí es donde nos damos cuenta que no es en el hombre, porque dice: maldito el hombre que confía en quién, en el hombre. Por lo tanto debemos confiar en Dios. Dígale que está a su lado: si ven, confía en el Señor, no sea cabezón. Amén. El Dios tuyo, dígale: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Dios podrá librarte de esa situación de la cual estás pasando. Entonces trajeron una piedra y taparon el foso, y entonces el rey tenía un anillo y tenía que poner el sello para que dijeran: aquí no hubo sabotaje. ¿Qué hizo Daniel? Daniel estaba en acción. ¿Y sabe cuál fue la acción de Daniel? La que hacemos la oración de 5 a 6. Oración. No dejó de orar. Y la oración hizo que él tuviera determinación. Ustedes recuerdan cómo dijo: bueno, así me maten, en él esperaré. Los amigos de Daniel también dijeron: bueno, vamos al horno de fuego. Y sepa, rey, que no vamos a adorarlo. Que si Dios nos salva, pues nos salvará. Y si Dios quiere que nos muramos, pues nos morimos. Pero a usted no le vamos a servir. Nosotros creemos en Dios. Tenían determinación, una firmeza. Sabían a quién iba a servir. Daniel era súper determinado. Bueno, si tengo que morir, pues moriré. Por eso dijo Pablo: para mí, ¿el qué? El vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. O sea, para Pablo era mejor morir, porque sabía que estaba con el Señor. Pero sabía que también tenía un propósito. Dijo: pero no me puedo ir todavía, porque hay un propósito que tengo en esta tierra, y hasta que no lo cumpla, no me puedo ir. Recuerde algo, mi hermano, que si Dios te llamó, vas a cumplir el propósito de Dios en este mundo. Amén. Por lo tanto, Daniel creía en la omnipotencia. Vuelvo y les digo: la oración hace que mi fe sea tan fuerte que yo veo como Dios quiere que vea. Mi perspectiva se vuelve una perspectiva divina, porque estoy viendo lo que Dios quiere que yo vea. No estoy viendo con mi humanidad, porque si vemos, nuestra humanidad nos dice que aquí no hay un cielo, que aquí hay un cielo raso, y mi mirada no pasa de ahí. Pero cuando tengo la mirada del Señor, yo veo más allá de este muro, de esta pared o de estos pisos. Es lo que Dios quiere que veamos. ¿Cuándo? De vez en cuando, una vez al año, cada Semana Santa, o cuando estás allá en el hospital a punto de que te vayas. No, siempre, siempre. Amén. Cuando estaba estudiando teología, una hermana tenía a su hijo enfermo. Ella vivía en Río Negro y se le enfermó el niño, y la llama a la hija, le dice: mamá, está enfermo mi hermanito, ¿qué hago? No sé qué. Y ella simplemente cayó, oró en silencio, y luego le dijo a su hija: Dios lo va a sanar. Yo sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Eso fue lo que le respondió a su hija. Cuando llegó a casa: ¿cómo está? Mamá, el niño se sanó cuando hablé contigo, mi hermano se sanó. ¿Qué tuvo ella? Dígale al que está a su lado: fe.
Creyó que Dios tenía el control. Por eso Juan dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿el qué? Nos oye. Porque cuando vamos con un corazón contrito y humillado, entonces Dios me escucha. Pero si me voy de altivo y soberbia, ¿será que Dios me va a escuchar? No, solo los corazones humildes. Y recuerde que Dios sí te escucha. Luego dicen que en Dios está nuestra salvación, que Él es nuestra roca fuerte, nuestro refugio, que cuando pasemos por las aguas Dios estará con nosotros, que si por los ríos no nos anegaremos, y que cuando pasemos por el fuego, cualquiera que sea su situación, su gigante, su problema, Dios va a pelear por ti. Amén. Nada te va a pasar porque Dios te protege. ¿Qué dice el Salmo 91? Que el que habita ¿dónde? Creyendo en quién, ese morará. Entonces dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Es Dios quien nos guarda, nos guía, nos protege. Por lo tanto, Daniel, en medio de todo eso, tuvo gratitud y nunca le fue infiel al Señor. La gracia trae bendiciones a nuestras vidas. Y Daniel era fiel, obediente y enfocado en Dios. Dice la palabra que en la mañana se levanta el rey preocupado. Dice, no hay Daniel, se lo comieron los leones. Eso es lo lógico, porque en ese tiempo, cuando iban a matar a las personas por medio de animales, los ponían a aguantar hambre casi una semana completa. Mire la crueldad del nivel en que manejaban para que destrozaran. Pero le dice, Daniel, con voz triste, siervo del Dios viviente, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿Él te pudo ayudar de los leones? Y sale una voz por allá, le dice, Daniel, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió ¿a quién? A su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque fui hallado ante Dios como inocente. Yo no hice nada malo. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. ¿Y qué hizo el rey? Se alegró. Mire lo que hace la oración. Nos protege, nos cuida. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios no te ama? Claro que Dios me ama. Póngase a pensar en este momento. Reflexionen ahí donde está, en las cosas que le ha pasado. Tal vez usted esté diciendo, no, pero es que Dios mío, ¿por qué tantas cosas? Ahora reflexione, ¿será que Dios no te ha guardado? Claro que sí. Porque cuando uno, mis hermanos, está en oración, la perspectiva es diferente. Usted no puede seguir siendo negativo. Usted no puede seguir siendo, no me va a suceder, no va a pasar. No, sí va a suceder, sí va a pasar. Usted puede, su lógica dice esto, la lógica dice esto. Él tiene razón. Pero Dios es quien va a actuar. Porque Dios es omnipotente, ilimitado, todopoderoso. Entonces por eso decimos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar de este problema, Dios me va a sanar. Y si Dios nos va a sanar, Dios nos va a ayudar, porque Dios tiene el control. Ahora dígase a sí mismo, ¿cuánto me ama Dios? Ahí donde está, yo le invito a que se ponga sobre sus pies, que cierre sus ojos. Y dígale, Señor, que tus vientos de gloria me abracen. Que tu poder, Señor, sea sobre mi vida. Dígale, Señor, ese hielo o esa sequedad que hay en mí, sácala, oh Rey. Que tu fuego me avive, Señor. Avívame con tu espíritu.
Yo anhelo sentir tu presencia, Señor. Yo anhelo sentirte, Espíritu de Dios. Mi hermano, yo quiero que usted se despoje de esa tristeza, se despoje de esa angustia, se despoje de ese dolor, de ese pensamiento que está perturbando su vida. Que usted se despoje de todas esas cosas y diga: Espíritu de Dios, ven y transfórmame. Es algo nuevo en mí. Hoy los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Hoy los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Los puedo sentir. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Los puedo sentir. Hoy los puedo sentir. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy, vamos, dígale fuerte. Señor, tú has hablado mi vida. Obra en mí. Mire, obra, Señor, obra en mí. Obra en mi vida, Señor. Desde el norte, trae tu soplo. Avivando, sopla, Señor. Fe nunca me falte. Abrázame, Señor. Abrázame, Rey. Vamos, no deje de clamar, porque yo sé que en este momento el Espíritu de Dios está obrando en su vida. En este momento se están rompiendo cadenas. Se deshace toda ligadura, todo argumento que ha puesto Satanás en ti. Se derriba en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Si estás enfermo, en el nombre de Cristo Jesús declaramos sanidad. Si estás pasando un momento difícil, declara y di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios no me ha abandonado, Dios no me ha dejado. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me refugian. Vamos, dígame fuerte: que mi fe, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré.
los pueblos y naciones y lenguas que habitan en la tierra, dice, paz os sea multiplicada. De parte mía, esta es la ordenanza. Mire lo que hace Dios, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino jamás será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Mire lo que escribe una persona no creyente. Vio el poder de Dios y empezó a mirar de la perspectiva divina. Dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Si Dios lo hizo con él, no lo hará contigo. Diga sí, Dios está haciendo algo en mi vida. Vamos, levante su mano y diga, Señor, tu viento de gloria, tu aliento de vida está sobre mí. ¿Cuántos han sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo? Y los bautizados gritan, gritan de gozo. 1, 2, 3. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos, se escucha.